¿Cuántas cosas has dejado de hacer en tu vida por el miedo? Por el miedo a equivocarte, por el miedo a preguntar, por el miedo a atreverte a hacer algo que sabías que te podía llevar al lugar que tú querías, pero dejaste de hacerlo por miedo. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por el temor, por el miedo? Ese miedo que muchas veces nos frena en nuestro camino y que la gran mayoría de las veces, por no decir siempre, no me quiero arriesgar a decirte siempre, pero sí el 90% de las veces esos miedos son creaciones mentales cuando realmente no hay peligro. Por eso en este vídeo de hoy te quiero hablar sobre el miedo, sobre cómo muchas veces nos frenamos a la hora de avanzar en nuestra vida por ese terror interno, por miedo a veces incoherente, pero sobre todo te quiero dar unas cuantas pautas, en concreto creo que son 4 pautas para que te enfrentes al miedo paralizante, a ese miedo de que te dice no lo puedo hacer, no, que te entra ese temor, ese pánico, ese de ya va, vale. Pues hoy te quiero hablar de 4 técnicas, 4 pasos a seguir para superar ese miedo y poder avanzar hacia adelante un paso cada vez. Y te lo voy a contar con diferentes historias. La primera con una mía, donde yo fui capaz de enfrentarme al miedo de una manera espectacular. Y la segunda con la historia de una señora donde yo trabajo con personas mayores que me dejó completamente en shock cuando escuché su palabra y dije, no, hay que cambiar algo porque si no, yo no quiero llegar a mayor arrepintiéndome de millones de cosas que no hice por el temor a algo que ni siquiera a veces es real. Así que estate atento porque en este vídeo de hoy te quiero hablar sobre el miedo, al miedo a muchas cosas que no existen. Te veo ahora. Buenas tardes mi gente bella, ¿cómo estamos? Espero que súper bien. Antes de liarme, te quiero decir lo siguiente. El miedo. ¿Qué es para ti el miedo? Exactamente. ¿Qué sucede dentro de ti? ¿O qué has experimentado? ¿O de dónde viene ese miedo que tantas veces te paralizan en tu día a día? Mira, te cuento. El miedo muchas veces viene por diferentes situaciones, una propia experiencia tuya, de un trauma, de algo impactante, que es algo que me sucedió a mí, por alguien de tu entorno que no paró de decirte una y otra vez, ten cuidado, te vas a caer, ten cuidado de esto, te metías miedo constante. Y luego hay otras ocasiones que el miedo es de lo que vemos real, bueno, no es real, es una realidad que nos han hecho creer, ¿vale? Entonces muchas veces ese miedo que ves fuera es por lo que tú en la sociedad has escuchado una y otra vez y te has creído como real. El miedo finalmente lo hemos llevado a un nivel quizás equivocado, porque realmente el miedo como tal, según la Biblia, no tenemos que tenerle miedo. De hecho dice 365 veces no tengáis miedo. No te quiero hablar de religión. Yo es que tengo la Biblia para leérmela desde mi propia versión de la vida, digamos, destriparla y que nadie me cuente su propia versión, sino la mía propia, la que yo identifico, lo que yo interpreto. Evidentemente, mi interpretación va a ir cambiando a lo largo de la vida, porque no pienso igual que pensaba hace 5 años y mucho menos pienso igual que pensaba hace, pues no sé, 15 o ayer. No pensaba igual que hoy. Así que te lancé una pregunta, ¿verdad? Al principio. Me encantará leerte en comentarios cuántas veces dejaste de hacer algo por miedo. A lo mejor te gustaba alguien y no te atreviste a decirle nada. ¿Sabes? Quizás querías irte a otro lugar, pero por escuchar las voces equivocadas no lo hiciste. ¿Entiendes cuántas veces a lo largo de tu vida has dejado de hacer cosas por el temor, por el terror? Voy a despejarme un poco la cara. Me encantará leerte en comentarios, porque ¿sabes qué? Mira, durante mucho tiempo yo dejé de hacer infinidad de cosas por el temor. Parezco un Teletubby ahora. Por el temor a... Espérate. Bueno, da igual.
con el pelo por la cara. Vale, yo muchas veces a lo largo de mi vida dejé de hacer ciertas cosas por escuchar a mi entorno. No, mira, a ver, eso es peligroso, tal. Te cuento una pequeña anécdota. La verdad es que la recuerdo y me hace mucha gracia. Yo quería ser astronauta. Cuando era pequeña, yo le decía a mi madre, yo de mayor quiero ser astronauta. Estaba obsesionada con las estrellas, con la luna, con los planetas. Tenía mi telescopio, un montón de libros de astronomía. Me apasionaba. Yo podía pegarme fuera en el jardín de noche, embelesada mirando las estrellas. Y yo solo me imaginaba caminando por la luna. No, millones de historias, ¿no? Y mi madre me decía, no, venga ya, déjate de historia, bájate de la luna y ven aquí. Y recuerdo que cuando tenía 16 años, vinieron al instituto unos militares, estaban buscando pues gente para entrar en las Fuerzas Armadas y todo este asunto. Entonces te estoy hablando, pues no sé, yo tengo ahora 43, pues 17 años, pues yo nací en el 83, 93, antes, en el 2000, por ahí aproximadamente, ¿no? Por esa época. Vale, yo decía, oh, los militares, a mí me encantaba esa parte, ¿no? Y yo cogí y fui a preguntar, porque había una parte de los militares que si tú entrabas en las Fuerzas Armadas Aéreas, podías luego estudiar primero ahí y luego ya podías derivarte a la astronomía, a ser astronauta. Y dije, wow, la chica me lo explicó todo súper bien, me dio todos los folletos, todas las explicaciones me las dio y yo estaba súper decidida a meterme en las Fuerzas Armadas, sin preguntárselo a nadie, lo tenía súper claro. ¿Qué pasa? Que mi madre encontró los papeles que yo había guardado en mi cuarto sobre las fuerzas porque sabía que si le decía eso me iba a querer quitar la idea de la cabeza como muchas cosas que yo tenía en mi cabeza. Entonces nada, mi madre encontró esos papeles, me preguntó, yo le dije lo que quería hacer, empezó a meterme miedo, le dije que me daba igual, que yo lo iba a hacer. ¿Y qué hizo mi madre? Para que yo dejara de hacer eso, convenció a una prima mía para que me diera montones de razones lógicas y coherentes, porque era mayor que yo y era profesora, para que me diera razones lógicas y coherentes para que yo no siguiera ese camino. ¿Y sabes qué sucedió? Que me metió tanto miedo que al final no lo hice. Y dejé eso aparcado. Claro, imagínate, mi madre pensaba, decía, mi niña, tú vives mucho en las estrellas, tú quieres llegar a las estrellas. ¿Sabes qué? Que sí, pues quería llegar a las estrellas. Ahora, hoy por hoy, yo no le cuento a nadie de mi entorno lo que estoy haciendo. Paso, me niego, porque sus miedos te los pueden meter a ti. Y aquí viene donde viene la primera parte importante, porque si tú te quieres aventurar a mudarte de país, a dejar un trabajo, a terminar una relación porque ya no hay donde más que rascar, lo que sea que quieras hacer, ten cuidado a quién se lo cuentas, porque te van a meter sus miedos, sus preocupaciones, sus dudas. Te dirán cosas como, tío, ¿estás seguro? ¿Vas a dejar el trabajo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el país? Que ahora mismo mucha gente en el paro, que no sé cuánto. ¡Wow! Esa es tu realidad. Que tú no seas valiente, que tú no tengas la capacidad o la fortaleza de decir, tío, no quiero esta vida, quiero esta otra. No tienes por qué meterme tu miedo. Que lo entiendo, porque yo también he estado mucho tiempo así. Cada vez que yo quería tomar una decisión a nivel laboral, equivocadamente se lo consultaba a mi entorno y me daban su razonamiento coherente para ello. Pero por suerte para mí siempre he sido muy rebelde y hacía al final lo que algo dentro de mí me decía, no, hazlo, y lo hacía. No habré dejado yo pocas veces trabajo o me habré mudado de islas persiguiendo o yendo, más que persiguiendo, yendo a por mi sueño, a por lo que yo quería hacer. Da igual, me equivocaré, pero es mi equivocación. Prefiero equivocarme por mis propios errores que equivocarme por las decisiones de otros o por los miedos de otros y dejar de vivir la vida. ¿Y esto por qué te lo comento? Porque mira, trabajo en un centro bueno, no es que trabaje en un centro de mayores, trabajo recogiendo a personas mayoritas, madre mía, perdón, mayores, yo le llamo, es que la verdad es que yo le digo que son la tercera juventud, ¿no? Yo recojo a personas mayores de sus casas, vamos en el coche y los dejo en el centro y luego los recojo del centro y los dejo nuevamente en su casa. Y es súper divertido.
Todos ellos tienen sus historias, sus enfermedades, sus cosas, pero yo no hablo de enfermedades. Yo trato de evito la negatividad dentro del coche y les doy mucha alegría, porque de eso ya se lo encuentran mucho en su casa y en el centro. ¿Entiendes? Yo trato de darle vida, alegría. Pero resulta que había una señora mayor que cuando la estaba recogiendo, wow, eso me dolió tanto, porque fue como, wow, dejaste tu vida pasar por el miedo a tantas cosas y ahora es cuando te das cuenta. Imposible. Eso me dejó muy tocada, ¿eh? Y me dice, la señora, no voy a decir el nombre, ¿no? Me dice, ay, nena, dice, me encantaría volver a ser joven. Y yo, explícame por qué. Vamos a suponer que se llamaba Juana, ¿no? Digo, o mira, o Soraya, ¿no? Y le decía, ¿por qué Soraya? ¿Por qué quieres ser joven ahora? Y dice, porque yo quería subir esa montaña y nunca la subí. Digo, ¿por qué? Porque tenía miedo. Miedo a caerme, miedo a no llegar, miedo. Una vez fui a subirla con una amiga y cuando ya estábamos abajo para subir, le dije, no, yo no puedo, no, me voy a caer, no voy a tener fuerza, no quiero subirla. ¿Y si luego, y si me pasa algo? ¿Y si? Uf, dice que le invadieron tanto los miedos que dejó de hacerlo. Esta señora vive con miedo constante, miedo a caerse, miedo a romperse un hueso, miedo a millones de cosas, miedo a las ranas, miedo a yo qué sé, miedo a todo, temor. Tiene temor por todo. Y volvió nuevamente a repetirme lo mismo, al par de minutos. Me gustaría volver a ser joven. Y claro, yo le pregunto nuevamente, ¿por qué, Soraya? Me dice, para poder subir esa montaña y para hacer tantas cosas que no hice por miedo. Y dije, yo le prometí que yo iba a subir la montaña, no sé que no es lo mismo. Y le dije, no te preocupes, que yo subo la montaña, te grabo el vídeo para que veas cómo es, te saco un par de fotos y por lo menos para que la puedas ver. Y no te vayas, pues, yo qué sé, con la pena de no haber hecho eso que te hubiese gustado hacer simplemente por el temor, por el miedo. De aquí yo saqué una bofetada muy grande de realidad, de decir, y una pregunta muy importante, ¿no? Pero la realidad fue, no puedo dejar de hacer cosas simplemente por el miedo, porque el miedo no es real. El miedo es una protección de nuestra mente para protegerte y no sacarte de tu zona de confort. Por eso muchas veces cuando tú quieres romper una relación, tu mente dice, ¿qué dices? No, estás loco, y si luego es peor, y si no sé cuánto, y si luego no eres capaz, o si no sé qué. Y la mente empieza a meterte miedo. Y luego tú no tomas ninguna decisión. Lo mismo pasa cuando decides cambiar un trabajo o cualquier cosa. Tu mente, por protección, te evita hacer acciones. Muchas veces. Y la gran mayoría de esas decisiones son tomadas por lo que has ido viendo, experimentando y aprendiendo que no forma parte de ti. Y esto es algo que descubrí hoy, ayer, de un estudio que dice que el 5% de tus creencias, de lo que tú has creado para ti, solo el 5% te pertenece a ti. El 95% del resto que almacena tu mente es aprendido por el mundo exterior, familiares, parejas, amistades, entornos, lo que ves en la tele. El resto no es tuyo, nunca ha sido tuyo, pero tú te lo creíste como válido y te vas limitando en tu vida por el miedo de todo lo que ves alrededor. Un amigo que te dice algo y tú ya tienes miedo, una pareja que te dice otra cosa y tú ya tienes miedo, alguien que te hizo algo en la infancia y tú ya tienes miedo. Eso es tuyo, una creación tuya de la experiencia. Pero estamos condicionados a avanzar en nuestra vida por todo lo que vamos albergando dentro de nosotros como válido, como cierto. Y aquí viene una parte importante, por eso de tu historia la escribes tú. El lugar donde tú decides conscientemente quedarte con eso que no es tuyo y aunque sea tuyo puedes decidir cambiarlo o no. Porque ¿sabes qué? Todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, hoy por hoy lo puedes cambiar, da igual la edad que tengas. Y esto es una expresión que escuché de mi mentora Marta Marcilla, y ella dice, no somos una pieza de barro
Tú no eres una pieza de barro que se ha secado y que no puede romperse y volver a reconstruirse. Al contrario, tú eres una pieza amoldable que con el paso del tiempo puede ir mejorando y cambiándose. Pero nos hemos creído de que no, que somos así, fijos e inamovibles. Y que lo que tú has aprendido y eres, eres. Punto. Y no es verdad. Entonces, parte de esos miedos pertenecen ahí, a todo lo que la vida te ha enseñado. Fíjate qué curioso que esta misma señora ayer me decía por la cara, ¿no? Aquí me encanta. Me dice, nena, digo, ¿qué pasó? Dice, porque es argentina, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Dice, dice, yo le tengo tanto miedo a los sapos. Digo, ¿a los sapos? Digo, por ahora que le tiene sapofobia. Dice, y se ríe, ¿no? Dice, es que yo tenía un tío que él me asustaba siempre con los sapos y a mí no me gusta. Digo, pero Soraya, si los sapos son así pequeñitos, que eso no hacen nada. Dice, pero yo le tenía mucho terror, mucho terror. Dice, y en la puerta de casa hay un sapo y le tengo tanto miedo a entrar por esa puerta. Y le digo que el sapo sea de mentira, ¿eh? Es decir, si ella ve un sapo de figura, le tiene miedo, le entra el miedo, el pánico. ¡Wow! ¿Te das cuenta que eso es una creación de tu mente? Evidentemente, este ejemplo pasa con todo. Yo tenía miedo a los ascensores porque me quedé trancada en un ascensor. Evidentemente el error fue mío porque me puse a jugar, como no inconscientemente, a juegos incoherentes, como casi todos los juegos que he jugado en mi vida, a tocar todos los botones, a ver qué pasaba. ¿Qué va a pasar? Que se te para el ascensor se para en medio y no abre las puertas. Menos mal que era de estos ascensores antiguos que medianamente por dentro podías ahí medio apalancar y salir, ¿no? Pero claro, tú imagínate, yo pasé tanto terror que yo no me quería subir a un ascensor. De hecho, a día de hoy, yo veo un ascensor y unas escaleras y yo casi siempre me subo por las escaleras. Pero primero me paro y pregunto, ¿por qué quieres evitar subir los ascensores? Si mi pregunta es, bueno, la experiencia, pues te subes en el ascensor. Yo subo ascensores. Y cuanto más viejo sea el ascensor, más me subo para romper ese miedo. Para que mi mente entienda que no hay peligro. Luego me encanta subir y bajar las escaleras porque te pone un cuerpito maravilloso del copón. Preciosa. Pero, oye, ¿sabes? Hay que enfrentar esos miedos. Porque si tú dejas que un miedo por algo ¡fua!, te domine, te va a determinar el resto de tu vida y ese miedo hace que crezcan más miedos. Y luego al final tu vida esté paralizada constantemente por miedos incoherentes e irracionales. Porque lo que te pasó en su momento no quiere decir que tenga que volver a pasar ahora. Lo que me pasó a mí en su momento con el ascensor no tiene por qué volver a suceder. No hay peligro real. Pero la mente hace lo siguiente, y esta es la jugada maestra de la mente. Ve el ascensor, escucha cualquier sonido extraño y dice, cuidado, y empiezas a meterte una paranoia y te hace recordar lo que viviste en su momento y tú aquí tienes que pararte y conectar contigo. No te preocupes que no me olvido de las técnicas y de lo que te quiero contar para tú poder enfrentarte a ese temor, ¿vale? Porque es algo que yo hago diariamente cada vez que me encuentro con algo que me recuerda al temor, porque no pienso dejar que nada me paralice, ni de coña, ¿vale? Porque la vida es muy bonita y ¿sabes qué? Una de las preguntas que más se me pasó por la mente cuando Soraya me decía que no había hecho cosas por miedo fue la siguiente. Hazte esta pregunta cada vez que quieras tomar una decisión. Si yo ahora no tomo esta decisión por miedo, cuando sea mayor, ¿me arrepentiré de ello? Yo no quiero llegar a ser mayor y arrepentirme de todas las cosas que no hice, dije y sentí. Decirle a alguien que la quería, pedir perdón, lo que fuera. Porque ¿sabes qué? Hay infinidad de personas que llegan al último día de su vida arrepentidos por tantas cosas que no hicieron. Y eso, así fue el final de mi abuelo. Se arrepintió de muchas cosas. Y dije, abuelo, ya está. Hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. Pero a mí me dejó una lección muy fuerte y es como, no. Asegúrate de hacer todo aquello que sientes y quieres
para que el día de mañana, en tu último suspirar, tú estés ahí y digas, sí, viví, sentí y hice. E hice todo lo que quise. Y no tengo nada por lo que arrepentirme. Al contrario, me siento muy orgullosa de mí. Eso sería brutal. Así que no tengas miedo, ¿de acuerdo? Ahora bien, que te encuentras con el miedo de frente y no sabes cómo enfrentarlo porque es un típico miedo que te paraliza, te entra ese terror y te quedas como una piedra, un roble, porque eso me ha pasado muchas veces. Yo te voy a decir lo que yo hice cuando me enfrenté a esta situación de pánico por la cual, una mosca por ahí rondando, esa situación de pánico por la cual casi yo no hago algo que llevaba, bueno, tampoco llevaba mucho tiempo preparándome, pero sí que tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Tú sabes que yo tuve una experiencia cercana a la muerte, ¿de acuerdo? Si no lo sabes, no te preocupes que yo te dejo por aquí arriba, ¿vale? O al final del todo, mi experiencia cercana a la muerte, donde ya he salido en 2 podcasts donde me han hecho esa entrevista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa experiencia fue brutal, eso me cambió la vida por completo, por muchas circunstancias. Entonces, yo tuve una experiencia cercana a la muerte con el mar. Una ola se me llevó y para mí eso, digamos que me impactó, vamos a decir, me traumatizó, ¿no? Me dejó durante una semana sin meterme en el mar y luego me fui yo automáticamente obligándome a meter en el mar porque a mí me encanta el mar. Pero yo olvidé el recuerdo de lo que había pasado, de esa experiencia, de ese rebullizo, de esa sensación de ahogamiento. Todo lo que yo experimenté nunca lo hablé, nunca lo gestioné de ninguna manera, simplemente lo ignoré. Entonces yo hice una travesía a nado en mar abierto. Desde una isla a otra isla. El recorrido no es muy largo, pero es un recorrido que se llama la travesía del río, porque tiene una corriente a veces fuerte que te puede llevar a vete tú a saber a qué isla si es que te encuentras y te puedes acabar perdiendo en el mar. Vale. Y yo recuerdo que yo llevaba nada, 2 mesitos nadando y me fui a nadar con mi amigo. Y él me dijo, tía, venga, vamos a hacernos esta travesía que está guapa. Dije, venga, va, empecé a nadar 2 meses en mar abierto, con mis miedos, con mis cosas, pero seguía nadando, ¿vale? Yo seguía ahí, digo, sigue nadando, como decía la película de Doris, sigue nadando, igual, tú sigue nadando, no te pares, olvídate de todo lo demás. Y recuerdo que al empezar a nadar, los primeros metros, yo empecé a recibir puñetazos, patadas, gente me pasaba por encima y yo decía, ¿esto qué es? Claro, yo nunca había nadado, no me había preparado para nada. Y empecé a ver un montón de espuma blanca. Uf, ¿para qué fue eso? Me empezó a dar un ataque de pánico que casi me ahoga ahí mismo de la tragada de agua. Me tuve que parar, poner de pies y empiezo. Fatal, pero fue fatal, ¿eh? Esto también lo tengo, esta historia también está contado dentro de uno de mis vídeos de superación personal o de mi experiencia cercana a la muerte. También la cuento ahí, la historia completamente con pelos y señales. Y yo me acuerdo que me paralizó por completo. Yo decía, no me lo puedo creer. Yo era llorando, súper angustiada, con un terror en mí, un dolor aquí en el pecho. Bueno, fatal. Y me levanto y yo decía, yo miraba todo el mundo nadando, aquello lleno de barcos, de kayaks, había un montón de protección. Y yo decía, no, tío, no. Pues traté, yo no sé de dónde salió, porque yo ahí no tenía herramientas, no había hecho ningún trabajo psicológico, tenía lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida. Y aquí me di cuenta de la sabiduría interna que yo tenía en mí y la fuerza de Dios que me acompañaba en el camino. Entonces yo automáticamente lo que hice fue volver como a la realidad respirando. Empecé a respirar y así que anota, porque estos son los pasos que yo puse en práctica para salir de ese pánico y comenzar a nadar. Así que lo primero que hice fue respirar calmadamente. Inhalas y exhala. Y eso lo haces las veces que sean necesarias hasta que tu cuerpo haga. Cuando notas que se regula, lo vas a notar, pero espectacularmente. Si ves que simplemente inhalando y exhalando lentamente no te regulas, puedes hacer la técnica de la caja cuadrada. Inhalas 4, aguantas 4, exhalas 4, aguantas 4,
y vuelves a repetir el ciclo. Inhalas por la nariz y exhalas por la nariz, ¿vale? Si no te funciona la anterior, la de inhalas por la nariz. Yo es que hago esto y hago así, ¡fum!, rápido. Pero también es verdad que llevo mucho tiempo practicando la respiración y eso me calma a mí en 0, ok, una vez que tú ya te has calmado y vuelves al momento presente, quitas como que hay una bruma en ti de terror, como que empieza a disiparse. Esa bruma se va y tú miras y dices tú, ¿vale? Ves que estás bien, ves que no te pasa nada. Yo empecé a tocar y de repente viene un chico con un kayak. Eso me hizo mucha gracia, pobrecito, la verdad. Viene y me dice, oye, ¿estás bien? Y yo, cállate, dame un segundo, no me molestes. Entonces yo seguí ahí respirando y automáticamente empecé a hacerme preguntas. Jezabel, ¿realmente hay miedo? ¿Realmente hay peligro? ¿Hay alguna ola que te quiera coger? ¿Realmente crees que te va a pasar algo? Y me hice muchas preguntas. Me calmé, miré alrededor y dije, no hay peligro, no hay nada. Ok, mi mente dijo, ¿me la quieres jugar? ¿Te acuerdas que casi mueres ahogada? Y automáticamente yo le di la vuelta a la jugada. Así que lo primero es respirar. Lo segundo, hacerte las preguntas correctas de, ¿realmente hay peligro aquí? ¿Esta situación es exactamente igual que antes? No. Pregúntate. La tercera es, cambia lo negativo en positivo. Mi mente quería decirme, ya, pero ten cuidado porque te puede pasar esto. Entonces lo que hice yo automáticamente fue decir, Jezabel, tú estás preparada. Llevas meses nadando. Toda tu vida has entrenado en natación. Toda mi vida. Tú entrenas a la gente a nadar. Estás preparada. Tú puedes, tú sabes, no hay peligro, está todo a salvo. Hay un montón de personas alrededor que están ahí para guiarte, para cuidarte, para lo que sea. Yo empecé a ir, tú puedes, y de repente empiezo, venga, tú puedes, Jezabel, dale con todo, lo vas a lograr, estás preparada, no sé cuánto, y empecé, tú. Bueno, me saturé la mente con positividad, que acto seguido le pedí perdón al chico, le dijo, sí, estoy bien, le doy. Y empecé a nadar. Este es el cuarto paso. Respiras nuevamente y avanzas. Y te enfrentas. Y vas a por todas. Y eso fue lo que hice. Me eché a nadar. A nadar. No llegué a meta. Pero porque no llegamos a meta más de... Solamente llegaron a meta 30 personas de casi 700. Imagínate. Porque estaba la marea fatal. A mi amigo lo tuvieron que rescatar para allá, súper lejos. Pero a mí no me movieron de la boya 7. Pero al año siguiente me volví a presentar porque me quería quitar la espinita de aquí. Dije, no, tío. Y al año siguiente no es que me presentara solamente a esa, sino que hice muchas más travesías. Tragué agua. Hubieron momentos incómodos, porque evidentemente la mente no está acostumbrada a una sola vez de repente superar eso, pero tienes que seguir haciéndolo. ¿Para qué? Para que tu mente vea que no hay peligro real. Que lo que sucedió en su momento no tiene por qué volver a suceder ahora. ¿De acuerdo? Una cosa importante, cuando hagas estos pasos, párate. Si ves que es demasiado pronto para ti hacerlo de golpe, da los primeros pasos, ¿vale? Los primeros pasitos. Así he tenido que superar yo infinidad de situaciones con el miedo. Lo del ascensor, el mostrarme en cámara y grabar porque no había manera, el hablar en público, eso para mí era lo peor de lo peor. Cada vez que me encontraba a un tío mío por un trauma mío personal, que si no conoces mi historia, por ahí también está contada, de mi experiencia de mi abuso sexual. Y yo me acuerdo que lo veía y yo me quedaba bloqueada, era un bloque de piedra. Yo decía, ahora viene aquí, me hace lo que quiera y yo no me podía mover. No me podía mover. Y tuve que empezar a trabajar muy fuerte en mí, aparte de muchas más cosas. Así que sí, el miedo muchas veces es creación de nuestra propia mente por su sistema de defensa, para tratar de protegernos de lo que pueda llegar a suceder. Fíjate, pueda, no es que esté sucediendo. Así que cuando tú vuelves aquí y el ahora, tu mente calma y dice, ok, estoy segura, confía en ti, lo puedes hacer, estás preparada, yo te acompaño. Es como si te hablaras a tu niña interior. Abrázate, ámate,
y dite cosas bonitas. Así que pon en práctica estas 4 partes del paso para superar ese miedo, del miedo al enfrentamiento, y avanza, ¿de acuerdo? Y cada día practícalo con eso que tanto terror te da, para que paso a paso lo vayas superando, ¿de acuerdo? Ahora bien, evidentemente esto es lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha ayudado y lo que yo he, digamos, hecho con otras personas que también les ha ayudado, pero depende de ti, ¿ok? Depende de ti, sin forzarte, sé amable. Yo es que soy muy kamikaze, yo soy de las que si lo voy a hacer lo hago ya de golpe, ¡pum! No, a mí hay 2 formas de hacer las cosas, a tirita suave, de te las vas quitando despacito para que no duela mucho, o ra, dale, fuerte. Yo soy más de esa, pero será porque en mi familia siempre nos hemos criado muy así de, te caíste, te hiciste sangre, ven para acá. Y mi padre cogía un poco de arena y te hacía así, te restregaba la arena en la herida, ala, a seguir jugando. ¿Listo? ¿Qué quieres? Me enseñaron de esa manera. No puedo hacerlo de la otra manera, más suavemente, pero voy a tardar más. Total, si voy a pasar el mismo sufrimiento, lo sufro de uno por aprender, ¿no? Así que antes de que me despida, si aún no me sigues, tengo que decirte que ya va a estar, de aquí debajo está el botón de suscribirte, dale like, porque te lo agradeceré enormemente, comparte para que ayude a aquellas personas que también tienen miedo al miedo a enfrentar la vida. No dejes que tu vida se frene en seco por culpa de miedos irracionales y vive la vida, vívela con plenitud. ¿De acuerdo? Por cierto, mi nombre es Jezabel Guadalupe, soy guía de desarrollo humano, consciente y espiritual. Y estoy aquí, en este canal, para acompañarte y para recordarte que tú viniste a este mundo para brillar, para sobresalir, pero sobre todo para vivir la mejor vida posible. Y si tú quieres avanzar en tu camino, empezar a crecer y ver de qué manera puedes dar el siguiente paso, puedes contarme tu historia gratuitamente y lo verás en el primer mensaje fijado. Y si no, en la descripción del vídeo también tendrás el canal del WhatsApp donde comparto cada día reflexiones, vídeos, cuestionarios para que ustedes vayan avanzando paso a paso. Evidentemente, solo con eso no vas a lograr el cambio real y profundo, pero es el pequeño paso para despertar a la realidad, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, ahora sí que sí me despido con todo, un placer tenerte por acá y te digo lo siguiente, vive cada momento, ríe cada día y ama siempre, porque la vida es bien bonita y tu historia la escribes tú. Bendiciones.